La pantalla del teléfono iluminaba el rostro de Emiliano Aguilar en la oscuridad de su departamento en Los Ángeles. Eran las 3 de la madrugada de un martes de marzo, y afuera, la ciudad dormía con ese silencio extraño que solo existe en las horas muertas, cuando hasta el tráfico incesante de California parece rendirse ante el cansancio. Los rascacielos en la distancia brillaban con luces dispersas, ventanas iluminadas donde otras almas insomnes luchaban con sus propios demonios. Emiliano llevaba 2 horas sentado en el mismo lugar, en el sofá gris que había comprado en IKEA 3 años atrás, cuando se mudó a este departamento de un dormitorio en Koreatown. 2 horas mirando el cursor parpadeante en la pantalla de su laptop, escribiendo y borrando, tratando de encontrar las palabras exactas para algo que llevaba guardándose casi 15 años. Las palabras que cambiarían todo. Las palabras que no podría retractar una vez que salieran de su boca. En su otra mano sostenía un vaso de whisky a medio terminar. El hielo ya derretido completamente. El líquido tibio y desagradable ahora. No era un alcohólico. Nunca lo había sido. No era un dramático buscando atención con gestos grandilocuentes. Pero esa noche necesitaba algo, cualquier cosa, que le diera el valor que sentía que le faltaba en lo más profundo de su ser, porque lo que estaba a punto de hacer rompería un pacto familiar que había existido desde antes de que él tuviera memoria. Un pacto silencioso pero absoluto, transmitido de generación en generación de Aguilares, como si fuera parte de su ADN. Los problemas de los Aguilar se quedan dentro de los Aguilar. Siempre. Sin excepciones. Sin importar el costo personal. Pero Emiliano ya no podía más. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, cuando cada foto familiar perfecta que veía en Instagram era como un golpe directo al estómago, dejándolo sin aire. Ya no podía seguir siendo el fantasma en su propia historia familiar. El hijo que existía técnicamente, pero que en la práctica había sido borrado de la narrativa. Ya no podía cargar solo con el peso de una verdad que le estaba destrozando por dentro, comiéndoselo vivo desde adentro como un cáncer emocional que crecía cada día. La verdad sea dicha, Emiliano Aguilar siempre había sido diferente del resto, y no solo porque era el hijo del primer matrimonio de Pepe, esa realidad incómoda que la familia nunca terminaba de saber cómo manejar en entrevistas o eventos públicos, sino porque desde niño, desde que tenía memoria, había sido el rebelde, el que cuestionaba cuando se suponía que debía obedecer, el que hacía preguntas incómodas cuando se esperaba silencio reverente, el que no encajaba en el molde perfecto, pulido y comercialmente viable que el apellido Aguilar exigía de todos sus miembros. No tenía la voz angelical de su padre, esa voz que podía hacer llorar a multitudes enteras con una sola nota sostenida. No tenía el carisma natural y magnético que parecía correr por las venas de los demás Aguilares como si fuera parte de su composición genética. No había heredado ese don aparentemente divino para pararse en un escenario, bajo luces cegadoras y frente a miles de extraños, y hacer que el mundo entero se detuviera solo para escucharlo. Lo que sí tenía era inteligencia, una mente brillante, analítica, casi matemática en su capacidad para ver patrones donde otros veían caos, una habilidad natural para entender sistemas complejos, para resolver problemas que dejaban perplejos a otros, para pensar de maneras que la gente de su alrededor simplemente no comprendía o apreciaba. En otro contexto, en otra familia, esto habría sido celebrado. Habría sido suficiente. Pero en una familia donde el talento se medía exclusivamente en notas musicales y ovaciones de pie, donde el éxito se contaba en discos vendidos y estadios llenos, esa inteligencia no significaba mucho. Era como tener un superpoder que nadie valoraba porque no podía monetizarse en un escenario ni convertirse en un trending topic en Twitter. Durante años, Emiliano había intentado desesperadamente encontrar su lugar en la dinastía. Había intentado aprender guitarra cuando tenía 9 años, pasando horas con los dedos doloridos tratando de dominar acordes que a su padre le salían naturalmente. Pero sus dedos nunca se movían con la gracia fluida que Pepe esperaba. Nunca encontraban las cuerdas con esa precisión instintiva. Había intentado cantar, obligándose a practicar escalas hasta que la garganta le dolía, pero su voz se quebraba en los registros altos de maneras que lo hacían sentir patético y avergonzado. Había intentado componer canciones cuando era adolescente, derramando su corazón en letras que pensaba eran profundas,
pero sus composiciones eran demasiado oscuras, demasiado introspectivas, demasiado diferentes del estilo Aguilar brillante y optimista que el público esperaba. Había intentado ser el hijo que Pepe quería. Dios sabe que lo había intentado con cada fibra de su ser. Pero no importaba cuánto se esforzara, no importaba cuántas horas practicara o cuánto estudiara la música de su abuelo. Nunca era suficiente. Nunca sería Ángela, con esa voz que parecía haber sido diseñada por ángeles específicamente para hacer llorar a multitudes. Nunca sería Leonardo, con ese carisma heredado directamente de don Antonio, esa presencia escénica que hacía que las cámaras lo amaran instintivamente. Y eventualmente, después de años de fallar en cumplir expectativas que quizás nunca fueron realistas, Emiliano había dejado de intentar. Se había rendido. No de manera dramática con un anuncio formal, sino de la manera en que la gente se rinde con los sueños imposibles. Gradualmente, silenciosamente, hasta que un día te das cuenta de que ya ni siquiera lo intentas. El quiebre definitivo, el momento donde la grieta se convirtió en cañón imposible de cruzar, había comenzado hace casi 10 años. Emiliano tenía 21 años. Acababa de abandonar la universidad por segunda vez, no porque fuera tonto o perezoso, sino porque estaba completamente perdido, flotando sin rumbo en un mundo que esperaba que fuera alguien que simplemente no era. La primera vez había sido ingeniería, porque pensó que podría usar su mente analítica de manera que hiciera sentir orgulloso a su padre sin tener que cantar. Pero después de 2 semestres de sentirse desconectado y deprimido, había abandonado. La segunda vez había intentado música, pensando que quizás, si lo estudiaba formalmente finalmente, lo entendería. Pero eso había sido aún peor. Rodeado de gente con talento natural que lo hacía sentir como un impostor. Vivía en San Antonio, Texas, lejos de la órbita familiar de Los Ángeles y México, intentando construir algo propio, algo que no tuviera que ver con el apellido que cargaba como una piedra pesada atada a su cuello. Trabajaba en una tienda de electrónicos para pagar la renta. Salía con amigos que no sabían quién era Pepe Aguilar y a quienes no les importaba. Intentaba descubrir quién era Emiliano cuando nadie esperaba que fuera un Aguilar. Fue entonces cuando todo explotó de la peor manera posible. Hubo un arresto, posesión de marihuana, una cantidad pequeña que en California ni siquiera habría sido un problema, pero que en Texas, en 2015, todavía te podía meter en serios líos. Nada violento, nada que pusiera en peligro a nadie más que a él mismo. Había estado en una fiesta con amigos. Alguien había encendido un porro. La policía había aparecido respondiendo a una queja de ruido, y Emiliano, en un momento de estupidez monumental, había admitido que la sustancia era suya para proteger a un amigo que ya tenía antecedentes. Para cualquier familia normal, esto habría sido un momento de enseñanza, un error de juventud que se corrige, se aprende de él, se sigue adelante. Para la familia Aguilar, fue como si Emiliano hubiera cometido el peor de todos los crímenes posibles, no por lo que había hecho en sí, sino por lo que representaba en términos de imagen pública, una mancha en la reputación familiar, un titular potencial, un escándalo esperando a ser explotado por tabloides hambrientos de drama de celebridades. Emiliano recordaba esa llamada telefónica como si hubiera sido ayer, cada palabra grabada en su memoria con una claridad dolorosa. Eran las 8 de la mañana. Acababa de salir bajo fianza, gracias a un amigo que había pagado los $500 que Emiliano no tenía. Estaba sentado en el apartamento de ese amigo, sintiéndose como la peor versión de sí mismo, cuando su teléfono sonó. El nombre «Papá» brilló en la pantalla. La voz de su padre al otro lado de la línea no estaba preocupada. No había ese tono de «Hijo, ¿estás bien?», que Emiliano había esperado desesperadamente escuchar. En cambio, había rabia. Rabia fría y controlada, pero rabia al fin. Pepe había hablado en ese tono que Emiliano conocía bien, el tono que usaba cuando estaba decepcionado pero intentando mantener la compostura profesional. No preguntó si Emiliano estaba bien. No preguntó si necesitaba ayuda emocional. No preguntó si había algo más profundo sucediendo. Alguna razón por la cual su hijo de 21 años estaba claramente luchando con su vida. Solo estaba preocupado por una cosa, y esa cosa no era el bienestar de Emiliano. Era el daño potencial a la reputación familiar, el riesgo de que esto se filtrara a la prensa, el peligro de que el apellido Aguilar apareciera en titulares negativos.
La conversación había durado menos de 10 minutos, pero había cambiado todo. Pepe le había dicho que conseguiría un abogado, que arreglaría todo legalmente, que se aseguraría de que no hubiera publicidad. Eso estaba bien. Eso era lo que un padre debería hacer. Pero luego había dicho algo más, algo que Emiliano nunca olvidaría, palabras que se habían grabado en su alma como con hierro caliente. Le había dicho que necesitaba alejarse por un tiempo, que la familia estaba en un momento crucial, un punto de inflexión importante en sus carreras, que Ángela, que entonces tenía apenas 12 años, estaba empezando a despegar realmente en su carrera musical y necesitaban proteger esa imagen de pureza e inocencia que el público adoraba. Que Leonardo, con 14 años, estaba preparándose para lanzar su primer álbum y no podían permitirse ninguna distracción que desviara la atención. Que no podían, simplemente no podían permitirse el tipo de atención mediática negativa que este incidente podría generar. Distracciones. Esa había sido la palabra exacta que Pepe había usado. No podemos permitirnos distracciones en este momento. Su padre había llamado a su hijo, a su primogénito, una distracción. Emiliano había colgado el teléfono y se había quedado sentado ahí en ese sofá prestado, en ese apartamento que no era suyo, en una ciudad donde no tenía raíces, esperando a que el abogado que su padre enviaría llegara. Y mientras esperaba, sintió como algo fundamental se rompía dentro de él. No fue la rabia explosiva lo que sintió, aunque parte de él deseaba poder sentir esa rabia porque al menos la rabia es energía, es acción. Fue algo mucho peor. Fue una confirmación helada y devastadora de algo que había sospechado toda su vida, pero que nunca había querido admitir completamente, porque admitirlo significaría aceptar una verdad demasiado dolorosa, que para su familia él era un problema a resolver, no una persona a amar. Era un riesgo a mitigar, no un hijo a apoyar. El abogado que Pepe envió llegó esa tarde. Un hombre de traje caro con un maletín de cuero y una actitud eficiente y distante. No le preguntó a Emiliano cómo estaba. No mostró compasión ni interés en entender qué había pasado realmente. Solo quería los hechos necesarios para construir una defensa legal. El caso se resolvió en cuestión de semanas con cargos menores, trabajo comunitario, una multa. No hubo titulares. La familia Aguilar mantuvo su imagen inmaculada e intacta. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar, y Emiliano desapareció de la narrativa familiar tan completamente como si nunca hubiera existido, como si los 21 años anteriores de su vida hubieran sido borrados con una eficiencia casi quirúrgica. Los años que siguieron fueron extraños, desconectados, como vivir en una realidad paralela. Emiliano se mudó a Los Ángeles porque razonó que era lo suficientemente grande como para perderse, para ser anónimo. En una ciudad donde caminar por la calle significaba pasar junto a actores, músicos, influencers y toda clase de gente famosa o casi famosa, el apellido Aguilar no causaba la misma reverencia que en otros lugares. Podía ser solo Emiliano, solo un chico más tratando de descubrir qué hacer con su vida. Consiguió trabajo en una startup de tecnología, empezando como soporte técnico básico, porque era lo único para lo que estaba calificado sin un título universitario. Pero descubrió algo sorprendente. Era bueno en esto, muy bueno. Su mente analítica, esa misma mente que había sido inútil para la música, era perfecta para el mundo del código y los algoritmos. Podía ver la lógica detrás de los sistemas. Podía identificar problemas y crear soluciones elegantes. Podía pensar en términos de arquitectura de información de maneras que otros no podían. Ascendió rápidamente, de soporte técnico a desarrollador junior a desarrollador senior en 3 años. Eventualmente, sin el apellido Aguilar abriendo puertas, sin conexiones familiares allanando el camino, Emiliano se convirtió en líder de equipo en una empresa de software respetable. Ganaba bien. Tenía un trabajo que le gustaba. Por primera vez en su vida, era exitoso por mérito completamente propio, no por el apellido que llevaba. Pero el éxito profesional no llenaba el vacío que sentía cada vez que abría Instagram y veía fotos de su familia. Fotos de Navidades a las que no lo invitaban. Celebraciones íntimas donde su ausencia ni siquiera se notaba. De cumpleaños que festejaban sin él, como si los primeros 21 años de su vida nunca hubieran sucedido. De giras familiares de las que estaba completamente excluido, donde Pepe,
Ángela y Leonardo viajaban juntos por el mundo creando memorias que nunca incluirían a Emiliano. Siempre era Pepe con su sonrisa perfecta, Ángela con su vestido de charro inmaculado, Leonardo con su guitarra, y ocasionalmente Annelies en el fondo. Una familia perfecta, completa, hermosa, la imagen que vendían en entrevistas y revistas, sin el hijo incómodo que no encajaba en la foto familiar perfecta, sin el recordatorio vivo del primer matrimonio de Pepe que había terminado en divorcio, sin la complicación. Lo que más le dolía, lo que le quitaba el sueño en las madrugadas como esta, no era siquiera la exclusión en sí, porque entendía, al menos intelectualmente, que las familias mixtas son complicadas, que cuando hay nuevos matrimonios y nuevos hijos, las dinámicas cambian. Eso era normal. Eso sucedía en millones de familias alrededor del mundo. Lo que le dolía era la manera en que habían reescrito la historia completamente, la manera en que habían borrado su existencia no solo del presente sino del pasado también. En entrevistas, cuando periodistas le preguntaban a Pepe sobre sus hijos, hablaba de Ángela y Leonardo con ese orgullo que iluminaba todo su rostro, que hacía que sus ojos brillaran con amor genuino. A veces, si el entrevistador era bueno y había hecho su investigación, mencionaba a Annelies con afecto. Pero Emiliano era, en el mejor de los casos, una referencia tan vaga que podría no significar nada. Tengo otro hijo mayor. Era todo lo que Pepe decía cuando se veía forzado a reconocer su existencia. Sin nombre, sin detalles, sin elaboración. Y luego cambiaba rápidamente de tema, desviando la conversación hacia Ángela o Leonardo, como si hablar de Emiliano fuera incómodo, embarazoso incluso. Ángela era peor en algunos sentidos, precisamente porque era más joven y quizás no entendía completamente el impacto de sus palabras. En sus numerosas entrevistas, especialmente cuando estaba promocionando su carrera en ascenso meteórico, hablaba constantemente de ser la única hermana de Leonardo, como si Emiliano no existiera, como si los años que habían crecido parcialmente juntos, antes de que ella se convirtiera en una superestrella y él fuera empujado completamente fuera del círculo familiar, nunca hubieran sucedido. Emiliano recordaba enseñándole a andar en bicicleta cuando tenía 5 años, corriendo detrás de ella en el jardín del rancho, sosteniéndola hasta que encontró su equilibrio. Recordaba ayudándola con su tarea de matemáticas cuando tenía 7, porque Pepe y Marcela estaban ocupados con algún evento, y la niñera no entendía el nuevo método que enseñaban en las escuelas. Recordaba siendo el hermano mayor que la protegía en las reuniones familiares grandes donde los adultos bebían demasiado tequila y se olvidaban de vigilar a los niños, asegurándose de que nadie la molestara o la asustara. Pero ahora, él era invisible para ella, borrado, un inconveniente en la narrativa cuidadosamente construida de la perfecta dinastía Aguilar. Parte 2. La gota que finalmente derramó el vaso, el momento que transformó años de dolor silencioso en acción decisiva, llegó 3 semanas antes de esa madrugada de marzo, cuando Emiliano finalmente decidió que ya no podía seguir guardando silencio. Había sido el cumpleaños de don Antonio Aguilar, su abuelo, el patriarca que llevaba años muerto, pero cuya memoria la familia celebraba religiosamente cada año, como si fuera una festividad nacional. Era más que un simple cumpleaños, era un ritual, una tradición sagrada, una manera de mantener vivo el legado del hombre que había construido el imperio Aguilar desde cero. Un evento grande en el rancho Los Tres Potrillos con toda la familia extendida reunida, primos que Emiliano apenas recordaba, tíos y tías que lo habían visto crecer, pero que ahora lo trataban como un extraño, amigos cercanos de don Antonio, que compartían historias de los viejos tiempos, artistas invitados que venían a rendir homenaje, una celebración del legado que duraba todo el día, desde el mediodía hasta la madrugada, con comida, música, tequila y memorias. Emiliano no había sido invitado. No era una sorpresa. Nunca lo invitaban. Llevaba casi una década sin pisar el rancho, sin ser parte de las celebraciones familiares importantes. Pero ese año, por alguna razón que él mismo no entendía completamente, le dolió más que los años anteriores. Quizás porque acababa de cumplir 32 años y estaba en esa edad donde empiezas a hacer cuentas de tu vida, a mirar atrás y preguntarte cómo llegaste a donde estás. Quizás porque había estado en terapia durante 6 meses
y su terapeuta había estado ayudándolo a procesar el trauma familiar de maneras que lo hacían más consciente del daño. Quizás simplemente porque había llegado a un punto de saturación emocional donde ya no podía absorber más rechazo sin consecuencias. Quizás porque estaba empezando a entender, con una claridad que era tanto liberadora como devastadora, que la reconciliación que siempre había esperado en algún rincón secreto y estúpidamente optimista de su corazón nunca iba a llegar. Que su familia había decidido hace mucho tiempo, consciente o inconscientemente, que era más fácil seguir adelante sin él que hacer el trabajo difícil, incómodo y emocionalmente agotador de reparar lo que se había roto. Vio las fotos en Instagram porque no pudo resistir la tentación de torturarse a sí mismo. Sabía que no debería mirar. Su terapeuta le había dicho explícitamente que dejara de seguir las cuentas de su familia en redes sociales, que cada vez que lo hacía, estaba reopenando heridas que estaban tratando de sanar. Pero era como una compulsión, como rascar una costra que sabes que deberías dejar en paz. Así que se quedó despierto hasta tarde esa noche, desplazándose por Instagram, viendo foto tras foto tras foto de una celebración familiar de la que había sido completamente excluido. Ahí estaba Pepe abrazando a Ángela mientras ella cantaba El Aventurero, una de las canciones emblemáticas del abuelo. Ambos con lágrimas brillando en sus ojos, bajo las luces cálidas del atardecer en el rancho. La foto había capturado ese momento perfecto, donde el orgullo paternal y el amor filial se encuentran. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y mensajes sobre qué familia tan hermosa, qué legado tan increíble. Ahí estaba Leonardo tocando la guitarra que había pertenecido a don Antonio, esa guitarra específica que el abuelo había usado en su última presentación antes de retirarse. Leonardo la sostenía con esa reverencia que solo se ve en los que realmente aman y respetan la música, con los ojos cerrados, completamente perdido en la canción. Pepe lo miraba desde el lado con una expresión de orgullo tan puro que dolía verla. Ahí estaba toda la familia reunida alrededor de una mesa larguísima llena de comida mexicana tradicional, preparada por las mismas cocineras que habían trabajado para don Antonio durante décadas. Mole poblano, tamales, carnitas, pozole, todas las especialidades que el abuelo había amado. Toda la familia brindando con tequila de la marca que don Antonio había ayudado a promover, sosteniendo sus vasos en alto hacia una foto enmarcada del patriarca que presidía la mesa como si todavía estuviera ahí con ellos, riendo, llorando, recordando. Y en ninguna de esas cientos de fotos, en ninguno de esos docenas de videos emotivos que diferentes primos y amigos habían publicado, había un solo espacio para Emiliano. No físicamente, eso era obvio, pero tampoco en espíritu. Nadie había pensado en invitarlo. Nadie había dicho, falta Emiliano, deberíamos llamarlo. Nadie había notado su ausencia porque para ellos, él ya llevaba tanto tiempo ausente que su presencia ya ni siquiera se extrañaba. Era como un mueble que alguna vez estuvo en una habitación, pero que se removió hace tanto tiempo que ya nadie recuerda cómo se veía el espacio con él ahí. Pero lo que realmente quebró algo dentro de Emiliano, lo que transformó el dolor familiar en rabia justificada, fue una foto específica. Una foto que Marcela había publicado en su cuenta personal de Instagram. Era una foto familiar formal, claramente tomada por un fotógrafo profesional. Pepe en el centro con su traje de charro negro bordado en plata. Marcela a su lado con un vestido elegante. Ángela y Leonardo flanqueándolos, ambos también en trajes de charro. Anneliz al otro lado, sonriendo dulcemente. Y el pie de foto decía, la familia completa reunida para honrar a don Antonio. Así es como él lo habría querido. Su legado vive en cada uno de nosotros. La familia completa. Esas 3 palabras fueron como un puñetazo directo al corazón de Emiliano. La familia completa. Como si él no existiera. Como si no fuera parte del legado de don Antonio. Como si los genes que compartía con Pepe, Ángela y Leonardo no significaran nada. Como si los recuerdos que tenía de su abuelo, las tardes que había pasado con él de niño escuchándolo practicar, las lecciones que don Antonio le había enseñado sobre honor y familia, simplemente no contaran. Emiliano leyó ese pie de foto una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente, como si en la siguiente lectura fuera a decir algo diferente, pero no cambiaban. Ahí estaban, en tinta digital permanente, la familia completa. Y fue esa noche,
mirando esa foto a las 2 de la mañana en su departamento vacío en Koreatown, cuando Emiliano tomó la decisión. Ya no iba a seguir protegiendo a una familia que no lo protegía a él. Ya no iba a guardar silencio sobre años de exclusión y dolor solo porque era lo que los Aguilar esperaban, lo que la cultura mexicana tradicional dictaba. Ya no iba a cargar solo con el peso de ser el hijo olvidado, el hermano borrado, el nieto que aparentemente no merecía estar en las fotos conmemorativas. Iba a hablar. Y la verdad, toda la verdad sucia y complicada que había guardado durante años, finalmente saldría a la luz. Las consecuencias serían lo que fueran. Ya no le importaba proteger la imagen familiar. Ellos claramente no se preocupaban por protegerlo a él. Pasó las siguientes 3 semanas preparándose meticulosamente. Emiliano era una persona analítica por naturaleza, así que abordó esto como abordaría cualquier proyecto importante en su trabajo, con investigación exhaustiva, planificación cuidadosa y documentación detallada. No porque fuera a mentir o exagerar sobre nada, sino porque quería estar absolutamente seguro de que cada palabra que dijera fuera precisa, medida, verificable e imposible de refutar con las típicas tácticas de negación que las celebridades usan cuando son confrontadas con verdades incómodas. Juntó documentos, años de ellos, correos electrónicos que su padre le había mandado, cada vez menos frecuentes con el paso del tiempo, hasta que eventualmente dejaron de llegar completamente. Mensajes de texto donde pedía permiso para visitar y recibía excusas vagas sobre agendas ocupadas y horarios complicados. Invitaciones a eventos familiares que nunca recibió, evidenciadas por las fotos en redes sociales de eventos de los que claramente no sabía nada hasta verlos publicados después. Capturas de pantalla de conversaciones que documentaban el distanciamiento gradual. Una de hace 8 años, donde le preguntaba a su padre si podía ir a visitarlo en Navidad, y Pepe respondía: «Este año va a estar complicado. Mejor otro momento». Otra de hace 6 años, donde le preguntaba sobre el funeral de un tío, y nadie le había avisado que había muerto hasta 3 días después del entierro. Otra de hace 4 años donde felicitaba a Ángela por un premio que había ganado, y ella ni siquiera respondía, dejándolo en visto. Fotos de eventos familiares importantes de los que había sido excluido. El quinceañero de Ángela, ese evento masivo que había sido cubierto por revistas y programas de televisión, al que no lo habían invitado. La graduación de Leonardo de high school, documentada en Instagram con álbumes completos de fotos familiares, donde su ausencia era obvia. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones religiosas, todo un calendario de exclusión sistemática. También escribió páginas y páginas de memorias en un documento de Google que tituló simplemente «Mi verdad». No era para publicar directamente, sino para organizar sus pensamientos, para procesar años de experiencias dolorosas, para asegurarse de que cuando llegara el momento de hablar, no se le olvidara nada importante. Escribió sobre recuerdos específicos que le habían dolido, pero que nunca había compartido con nadie, porque sentía que no tenía derecho a quejarse, que debería estar agradecido por lo poco que recibía. Habló con amigos cercanos sobre su decisión, gente en quien confiaba, que lo conocían bien, que habían visto de primera mano cómo la exclusión familiar lo afectaba. Todos le advirtieron que esto podría volverse feo muy rápidamente, que la familia Aguilar tenía recursos, abogados caros, equipos de relaciones públicas entrenados específicamente para manejar crisis de imagen, que probablemente lo negarían todo o minimizarían su experiencia, que los fans de los Aguilar, especialmente los fans rabiosamente leales de Ángela, que la defendían de cualquier crítica como si fuera un ataque personal, probablemente lo atacarían brutalmente en redes sociales, que podría perder las pocas conexiones familiares que le quedaban, que tíos y primos que todavía le hablaban ocasionalmente probablemente elegirían el lado de Pepe porque era el exitoso, el que tenía poder e influencia, que una vez que abriera esta caja de Pandora, no podría volver a cerrarla, que las palabras dichas públicamente no se pueden retractar, sin importar cuánto te arrepientas después. Un amigo particularmente cercano, David, alguien que había conocido a la familia Aguilar en eventos pasados, fue especialmente directo en su advertencia. Se habían sentado en un bar en Silver Lake, con cervezas que ninguno de los dos estaba realmente bebiendo, mientras Emiliano explicaba lo que estaba planeando. David había escuchado todo en silencio y luego había dicho:
Emi, te apoyo, lo sabes, pero necesitas entender que esto va a cambiar tu vida de maneras que no puedes predecir. Van a pintarte como el hijo problemático buscando atención. Van a sacar tu arresto de hace años. Van a cuestionar cada motivo que tengas. Y honestamente, hermano, puede que no ganes esta batalla. Los Aguilar son demasiado grandes, demasiado amados. La gente no quiere que sus ídolos sean complicados. Emiliano había asentido, procesando las palabras. Lo sé, pero Dave, ¿qué es la alternativa? ¿Seguir viviendo así? ¿Seguir cargando esto solo? Ya intenté eso durante 10 años. Me está matando. Literalmente. Mi terapeuta dice que tengo depresión crónica directamente relacionada con esto. Tengo 32 años y no puedo mantener una relación porque tengo problemas de abandono tan severos que saboteo todo lo bueno que entra en mi vida. No puedo seguir así. David había sostenido su mirada por un largo momento y luego había asentido lentamente. Entonces hazlo, pero hazlo bien. Documentación. Hechos. Nada de emocionalidad exagerada que puedan usar en tu contra. Y prepárate para la tormenta que viene. Emiliano entendía todo eso. No era ingenuo. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Pero había llegado al punto donde guardar el silencio le estaba costando más que romperlo. Donde el precio de proteger a su familia de la vergüenza pública era su propia salud mental. Donde tenía que elegir entre su dignidad y el apellido Aguilar. Y después de 32 años de poner el apellido primero, finalmente estaba eligiendo su dignidad. Decidió que la manera correcta de hacerlo sería a través de una entrevista formal en video. No quería solo escribir algo en Twitter o Instagram que pudiera ser malinterpretado, sacado de contexto o editado en screenshots que contaran solo parte de la historia. No quería un rant emocional que pudiera ser descartado como el berrinche de alguien buscando atención. Quería sentarse frente a una cámara, mirar directamente a la lente y contar su historia completa con su propia voz, con sus propias palabras, de manera que nadie pudiera decir que lo habían citado mal o que habían tergiversado su mensaje. Contactó a un periodista independiente que había seguido durante años, alguien conocido en la comunidad latina de Los Ángeles por su integridad periodística y su negativa a sensacionalizar historias solo para conseguir clics y vistas. Se llamaba Patricia Mendoza, una mujer de unos 50 años que había trabajado para Univisión y Telemundo antes de volverse independiente, cansada de las restricciones corporativas sobre qué historias podía contar y cómo. Patricia tenía un podcast y un canal de YouTube con seguidores decentes pero no masivos, gente que valoraba periodismo real sobre chisme barato. Emiliano le mandó un email explicando quién era y que tenía una historia que contar. Ella respondió en 24 horas, intrigada pero cautelosa. Tuvieron una llamada telefónica donde Emiliano le dio un resumen básico sin entrar en todos los detalles. Patricia había escuchado en silencio y luego había dicho algo que Emiliano no esperaba. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No pregunto como periodista hambrienta de una historia jugosa. Pregunto como alguien que ha visto qué pasa cuando gente confronta públicamente a familias poderosas. He visto vidas destruidas, carreras arruinadas, personas que quedan marcadas para siempre como el que traicionó a su familia. ¿Realmente estás preparado para eso? Emiliano había apreciado la honestidad brutal. No estoy preparado. Nunca estaré preparado. Pero necesito hacerlo de todos modos. Si espero a estar preparado, nunca lo haré. Y si no lo hago, este dolor me va a consumir. Patricia había suspirado audiblemente. Ok, hagámoslo entonces. Pero hagámoslo bien. Nada de ataques emocionales. Nada de venganza. Solo tu verdad, clara y documentada. ¿De acuerdo? De acuerdo. La entrevista se programó para un sábado por la tarde en un estudio pequeño en el este de Los Ángeles que Patricia usaba para su podcast. Emiliano pasó la noche anterior completamente despierto, su mente dando vueltas y vueltas, repasando mentalmente todo lo que quería decir. Había preparado notas, puntos clave que no quería olvidar mencionar, pero también sabía que la entrevista más poderosa vendría del corazón, no de un guión ensayado. Se preguntó si debería llamar a su padre antes de que la entrevista saliera, darle una advertencia, una última oportunidad de hacer las cosas bien, pero cada vez que consideraba esa posibilidad, recordaba las décadas de oportunidades que Pepe ya había tenido y desaprovechado. Recordaba todas las veces que él había extendido la mano solo para ser ignorado.
Recordaba que el perdón y la reconciliación requieren dos partes dispuestas, y su padre había dejado muy claro durante años que no estaba dispuesto. No, no habría advertencia, no habría última oportunidad. Ya había dado demasiadas últimas oportunidades. Llegó al estudio 1 hora antes de lo programado, demasiado nervioso para quedarse en casa. Se sentó en su carro en el estacionamiento, mirando el edificio modesto de 2 pisos, donde Patricia tenía su operación. Era tan diferente de los estudios lujosos de Univisión o Telemundo, donde su familia hacía entrevistas. No había guardias de seguridad, no había equipo de maquillaje esperando, no había publicistas revisando cada palabra antes de que se hablara. Era solo un edificio simple en un barrio de clase trabajadora, con un letrero pintado a mano que decía Mendoza Media Productions, real, auténtico, sin pretensiones. De alguna manera eso lo calmó. Esta no era una producción hollywoodense, era solo un hombre contando su verdad. Eventualmente salió del carro y entró. Patricia lo recibió personalmente, ofreciéndole café que Emiliano aceptó, aunque sus manos ya temblaban ligeramente de los nervios. Ella lo guió a través del pequeño estudio, mostrándole dónde se sentaría, explicando cómo funcionaría la entrevista. Sería una conversación, le aseguró, no un interrogatorio. Ella haría preguntas, él respondería honestamente, y editarían lo mínimo necesario para claridad, pero mantendrían todo el contenido. Se sentó en el cuarto de maquillaje mientras una joven le ponía un micrófono de solapa en su camisa. Se miró en el espejo rodeado de luces brillantes y vio a un hombre que se parecía a su padre de maneras que siempre lo habían incomodado. Los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, la misma estructura ósea que gritaba Aguilar sin necesidad de palabras. Pero también vio diferencias, líneas de expresión alrededor de sus ojos que venían de años de fruncir el ceño más que de sonreír. Una tensión en los hombros que su padre nunca había tenido porque Pepe había vivido su vida bajo los reflectores, amado y admirado. Emiliano había vivido en las sombras, invisible y rechazado. Eso deja marcas diferentes. Tenía 32 años, pero se sentía como si tuviera 50. El dolor envejece de maneras que el tiempo solo no puede. El rechazo constante deja marcas que no se ven en fotografías, pero que se sienten en los huesos, en el alma. La maquillista terminó. Le quitó la capa protectora y le sonrió amablemente. «¿Estás listo? Vas a estar bien». Patricia entró en el pequeño set que habían preparado. 2 sillas enfrentadas con una mesa baja entre ellas, que tenía solo una caja de Kleenex y 2 botellas de agua. Las cámaras estaban posicionadas para capturarlos a ambos. Un camarógrafo silencioso manejaba el equipo, dándoles privacidad en su conversación aunque estuviera siendo grabada. Se sentaron. Patricia lo miró con ojos amables pero profesionales y preguntó, ¿listo? Y Emiliano comenzó a hablar. Al principio con voz temblorosa, insegura, como alguien que ha guardado silencio tanto tiempo que casi ha olvidado cómo usar su voz. Pero gradualmente, palabra tras palabra, frase tras frase, fue encontrando su ritmo, fue encontrando su poder. Habló sobre los primeros años, los buenos años, cuando todavía era pequeño y sus padres todavía estaban juntos. Recordó a su padre joven, antes de que el éxito masivo lo cambiara, cuando todavía tenía tiempo para ser simplemente papá, y no Pepe Aguilar la superestrella. Recordó viajes en camioneta los domingos, cantando canciones del abuelo Antonio a todo pulmón. Pepe corrigiendo gentilmente su tono pero con paciencia, con amor. Recordó comidas familiares en el rancho donde todos se reunían y reían, y se sentían como una unidad real. Recordó sentirse parte de algo especial, algo más grande que él mismo. Pero luego habló de cómo las cosas cambiaron, del divorcio que llegó cuando tenía 7 años, demasiado joven para entender completamente, pero lo suficientemente mayor para sentir que de alguna manera era su culpa. De cómo ese divorcio lo convirtió de hijo querido a complicación logística, de las visitas programadas que se sentían cada vez más forzadas, de cómo se sentía como un invitado en la vida de su padre, en lugar de una parte permanente de ella. Habló de la llegada de Marcela, la nueva esposa de su padre, y aquí Emiliano fue cuidadoso, deliberado con sus palabras. No la pintó como villana, porque no creía en narrativas simplistas de buenos y malos. Explicó que Marcela era una mujer inteligente y ambiciosa que amaba a Pepe genuinamente
y que quería construir algo especial con él. Pero también explicó cómo, desde el principio, Marcela había dejado muy claro que sus prioridades eran su matrimonio con Pepe y los hijos que tendrían juntos. Que Emiliano, el hijo del matrimonio anterior, no encajaba limpiamente en esa visión. «No creo que fuera malicia», dijo Emiliano, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Creo que era practicidad. Ella estaba construyendo una nueva familia, y yo era un recordatorio del pasado de mi padre, un recordatorio de un matrimonio que había fallado. Y en su mente, probablemente tenía sentido mantenerme a distancia para proteger lo que estaba construyendo con él». Patricia lo presionó gentilmente. «¿Y tu padre? ¿Cómo respondió a esta dinámica?» Emiliano se tomó un momento antes de responder. Esta era la parte que más dolía. Mi padre eligió la paz en su nuevo matrimonio sobre la relación conmigo. Y puedo entender eso en un nivel humano. Cuando estás en una nueva relación, especialmente después de un divorcio difícil, quieres que funcione. Quieres hacer feliz a tu nueva pareja. Y si esa pareja te está diciendo, directa o indirectamente, que tu hijo del matrimonio anterior es una complicación, bueno, es más fácil distanciarte de ese hijo que confrontar ese problema. Entonces lo que estás diciendo es que sentiste que tu padre te eligió a ti, o eligió su nueva familia. «No sentí», corrigió Emiliano, y su voz se endureció ligeramente. «Él lo hizo, repetidamente, durante años. Cada visita cancelada, cada llamada no devuelta, cada evento familiar al que no me invitaban, cada entrevista donde hablaba apasionadamente sobre la importancia de la familia mientras me tenía completamente excluido de la suya. Esas fueron elecciones activas que hizo». Patricia asintió y pasó a la siguiente área. «Háblanos sobre tus hermanos, Ángela y Leonardo. ¿Cómo era tu relación con ellos?» Aquí Emiliano se suavizó visiblemente. «Cuando eran pequeños, antes de que todo se complicara tanto, yo los quería. Especialmente a Ángela. Recuerdo cuando nació. Mi papá me llevó al hospital y me dejó cargarla. Me dijo, vas a ser el hermano mayor, tienes que protegerla. Y me tomé eso en serio. Era una niña dulce, curiosa, siempre cantando, incluso de bebé. Y Leonardo llegó un par de años después y fue lo mismo. Yo era el hermano mayor. Los cuidaba cuando visitaba. Les enseñaba cosas. Jugaba con ellos. ¿Qué cambió? Crecieron dentro de una burbuja que yo nunca tuve. Crecieron viendo cómo su madre, Marcela, manejaba cada aspecto de sus carreras. Crecieron con mi padre constantemente presente, constantemente involucrado. Crecieron siendo el centro de atención familiar. Y en algún punto, probablemente sin siquiera darse cuenta, internalizaron la narrativa de que la familia era papá, mamá, ellos dos, y eventualmente Annelies. Yo simplemente desaparecí de esa ecuación. ¿Intentaste mantener contacto con ellos? Claro, cuando eran adolescentes les mandaba mensajes, les felicitaba por sus logros, les preguntaba cómo estaban. Al principio respondían, aunque fuera brevemente. Pero con el tiempo, especialmente cuando sus carreras empezaron a despegar, las respuestas se volvieron menos frecuentes. Luego dejaron de responder completamente. Y entiendo que son ocupados, que tienen vidas complicadas. Pero cuando ves que sí tienen tiempo para responder a fans en redes sociales pero no para responder a su hermano, duele. Patricia sacó su iPad y mostró algo en pantalla. Tengo aquí una entrevista que Ángela dio hace 2 años donde le preguntaron sobre sus hermanos. ¿Quieres que la veamos juntos? Emiliano asintió, aunque su lenguaje corporal se tensó visiblemente. Patricia reprodujo el clip. Era Ángela en un programa de televisión matutino, radiante con un vestido blanco, su cabello perfectamente arreglado. La entrevistadora, una mujer entusiasta, le preguntaba, Ángela, eres tan joven pero ya tienes tanto éxito. ¿Cómo es manejar toda esta presión siendo la única hija mujer en tu familia? Y Ángela, con esa sonrisa encantadora que había conquistado a millones, respondía, ay, es especial, ¿sabes? Ser la única hermana me ha dado una perspectiva única. Mis hermanos me protegen mucho, me cuidan. Leonardo es increíble, siempre está ahí para mí. Y mi papá, pues, es mi héroe. Me han enseñado a ser fuerte, a tener voz propia incluso siendo mujer en una industria dominada por hombres. Patricia pausó el video. Ella dice, la única hermana. Dice, mis hermanos. Pero solo menciona a Leonardo. ¿Cómo te hace sentir eso?
Emiliano había visto este clip antes. Había sido parte de lo que lo empujó finalmente a tomar acción. Pero verlo de nuevo, en este contexto, con alguien más presenciándolo, hizo que el dolor fuera más real de alguna manera. Me hace sentir invisible, dijo simplemente. Me hace sentir como si los años que pasé siendo su hermano mayor, cuidándola, protegiéndola, enseñándole cosas, nunca hubieran existido. Como si yo nunca hubiera existido. ¿Crees que ella sabe el impacto que estas palabras tienen? Emiliano consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere creer que es ignorancia, no malicia. Que ella genuinamente no entiende que yo sigo siendo su hermano aunque no esté en las fotos familiares. Que ha vivido tanto tiempo en esta narrativa de la familia perfecta Aguilar que quizás ha olvidado que yo existo fuera de ella. Pero otra parte de mí piensa, ¿cómo puedes olvidar que tienes un hermano? ¿Cómo es eso posible? Patricia dejó que el silencio se asentara por un momento antes de continuar. Hablemos del incidente que mencionaste inicialmente. Tu arresto hace 10 años. Dijiste que fue un punto de quiebre. ¿Puedes elaborar? Y aquí Emiliano contó la historia completa. El arresto por posesión de marihuana cuando tenía 21 años. El contexto. Estaba perdido. Había abandonado la universidad. Estaba luchando con depresión que en ese momento no reconocía como tal. El momento estúpido de mala decisión que resultó en consecuencias legales. Pero más importante, contó sobre la respuesta de su familia. Cuando llamé a mi papá desde la estación de policía, esperaba... no sé qué esperaba. ¿Decepción? Seguro. ¿Enojo? Probablemente. Pero también esperaba preocupación. Esperaba que me preguntara si estaba bien. ¿Qué estaba pasando en mi vida que me había llevado a ese punto? Esperaba que actuara como padre, no como gerente de crisis de relaciones públicas. ¿Y qué pasó? Lo primero que me preguntó fue si la prensa lo sabía. No. ¿Estás bien? No. ¿Qué necesitas? Sino, ¿los medios saben? Y cuando le aseguré que no, que era un caso menor que probablemente no llegaría a ningún lado, casi pude escuchar el alivio en su voz. Luego me dijo que mandaría un abogado, que se arreglaría todo, pero que necesitaba darles espacio a la familia por un tiempo. ¿Qué significaba darles espacio? Significaba desaparecer. Significaba no aparecer en eventos familiares. Significaba no causar problemas. Significaba, básicamente, que me volviera aún más invisible de lo que ya era. Porque en ese momento, Ángela estaba empezando a ganar tracción real en su carrera. Tenía 12 años y ya estaba firmando con una disquera grande. Leonardo estaba siendo preparado para lanzar su primer álbum. Y yo, con mi arresto y mis problemas, era un riesgo para esa imagen cuidadosamente construida de la familia perfecta Aguilar. Patricia se inclinó hacia adelante. Emiliano, ¿sentiste que tu familia te abandonó cuando más los necesitabas? Los ojos de Emiliano se humedecieron. Esta era la primera vez en la entrevista que su compostura se quebraba visiblemente. Sí, exactamente eso. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Necesitaba apoyo, comprensión, quizás incluso terapia que en ese momento no sabía que necesitaba. Y lo que recibí fue rechazo. Me trataron como un problema de relaciones públicas que necesitaba ser contenido y escondido, no como un hijo que necesitaba ayuda. ¿Te ofreció tu padre ayudarte de alguna otra manera? ¿Terapia? ¿Rehabilitación? ¿Algo? Me ofreció un abogado caro que hizo que el problema legal desapareciera. Eso fue todo. El mensaje implícito era claro. Arregla tu vida. Déjanos en paz, y cuando estés mejor, quizás puedas volver a la órbita familiar. Pero para entonces, yo ya había entendido que no quería volver. No en esos términos. La entrevista continuó durante casi 3 horas. Patricia fue metódica, profesional, pero también compasiva. Hicieron pausas cuando Emiliano necesitaba recomponerse. Bebieron agua. En un punto, ordenaron comida porque ambos estaban agotados y necesitaban energía para continuar. Hablaron de los años siguientes, de cómo Emiliano se reconstruyó a sí mismo en Los Ángeles, de su carrera en tecnología que floreció precisamente porque no estaba tratando de ser un Aguilar, de las relaciones románticas que saboteaba porque tenía tanto miedo al abandono que prefería irse primero antes de ser dejado, de la depresión que lo había perseguido durante años, de la terapia que finalmente había buscado a los 30 años, tarde pero necesaria. Hablaron de eventos específicos de exclusión que Emiliano había documentado meticulosamente.
Patricia le pidió que compartiera algunos, y Emiliano sacó su teléfono, mostrando capturas de pantalla, fotos, correos electrónicos. Este es del cumpleaños número 15 de Ángela, su quinceañera. Mira la fecha. Nunca recibí invitación. Me enteré por Instagram. Este es del funeral de mi tío Ramón. Murió en un accidente de auto. La familia tuvo 3 días para planear el funeral. Nadie me avisó hasta después del entierro. Mi primo finalmente me mandó un mensaje diciendo: «Lo sentimos. Pensamos que alguien más te había avisado. Pero todos pensaron que alguien más lo haría. Nadie lo hizo». Este es de la graduación de Leonardo de High School. Hay literalmente 100 fotos en Instagram de diferentes miembros de la familia. Una reunión grande en el rancho después de la ceremonia. No sabía nada hasta ver las fotos. Cada ejemplo era como un pequeño cuchillo. Documentación fría de años de exclusión sistemática. Patricia tomaba notas, verificaba fechas, construía una línea de tiempo de rechazo. ¿Confrontaste a tu familia sobre estas exclusiones? Intenté, especialmente en los primeros años. Le mandaba mensajes a mi papá preguntando por qué no me habían invitado a X evento. Recibía respuestas vagas sobre «fue algo de último momento» o «pensamos que estabas ocupado» o mi favorita «fue algo pequeño, solo familia cercana». Emiliano se rió amargamente. «Solo familia cercana, como si yo no lo fuera. ¿Y eventualmente dejaste de preguntar?» Eventualmente acepté la realidad, que no me querían ahí, que mi presencia los incomodaba, probablemente a Marcela especialmente, pero también a mi papá, que prefería no lidiar con la complejidad de tener a su hijo del primer matrimonio mezclándose con su nueva familia perfecta. Dejé de preguntar porque las excusas dolían más que el silencio. Patricia cambió de táctica. «Hablemos del presente. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo decidir hablar públicamente ahora?» Emiliano le contó sobre el cumpleaños de don Antonio, sobre las fotos, sobre el pie de foto de Marcela que decía «la familia completa», sobre cómo esas 3 palabras habían sido la gota final que derramó el vaso. Llevaba años tragándome el dolor, convenciéndome de que estaba exagerando, de que quizás era mi culpa por no esforzarme más. Pero ver esa foto, ver a mi familia celebrando el legado de mi abuelo, un legado del que yo soy parte por sangre, y ser completamente excluido incluso de la memoria, fue demasiado. Entendí que nunca iba a cambiar, que podía pasar otros 30 años esperando que me incluyeran y nunca pasaría, que la única manera de sanar era dejar de proteger su imagen a expensas de mi propia salud mental. ¿Temes las consecuencias de esto? Estoy aterrado, admitió Emiliano honestamente. Sé que van a negarme. Sé que van a pintarme como el hijo problemático buscando atención. Sé que los fans van a atacarme. Sé que probablemente voy a perder las pocas conexiones familiares que todavía tengo, pero vivir con este secreto me estaba matando, literalmente afectando mi salud mental de maneras que ya no puedo ignorar. Así que sí, tengo miedo, pero hablar es menos aterrador que seguir callado. ¿Qué esperas lograr con esto? Emiliano pensó por un momento. Honestamente, no espero que mi familia cambie. No espero una disculpa. No espero reconciliación. Eso sería ingenuo. Lo que espero es liberación. Quiero dejar de cargar esto solo. Quiero que mi historia sea escuchada. Y quiero que otras personas que están pasando por exclusión familiar similar sepan que no están solas, que su dolor es válido, que no es su culpa. Patricia asintió lentamente. ¿Hay algo que quieras decirle directamente a tu familia? ¿A tu padre, a Ángela, a Leonardo? Emiliano miró directamente a la cámara. Por primera vez en la entrevista, habló como si estuviera hablándole directamente a ellos en lugar de sobre ellos. Papá, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi padre. Pero también te fallas a ti mismo y me fallaste a mí. Enseñaste a Ángela y a Leonardo sobre honor familiar, sobre lealtad, sobre el orgullo del apellido Aguilar. Pero no viviste esos valores conmigo. No puedes predicar sobre familia y luego excluir a tu propio hijo cuando es inconveniente. Espero que algún día puedas ver eso. Pausó, sus emociones claramente a flor de piel. Ángela, sé que eras joven cuando mucho de esto pasó. No te culpo por las decisiones que los adultos tomaron. Pero ya no eres una niña. Eres una mujer adulta con plataforma e influencia. Y cada vez que borras mi existencia en entrevistas, cada vez que hablas de ser la única hermana, me lastimas. Mereces saber que tienes un hermano mayor que te quiso, que te cuidó, que celebra tus éxitos incluso desde la distancia.
Merecía no ser borrado de tu historia. Leonardo, tú y yo apenas nos conocemos realmente, y eso me entristece, pero espero que algún día, cuando tengas tus propios hijos, entiendas que la familia es más que solo las personas en las fotos. Espero que seas un mejor padre que el nuestro fue para mí. Hubo un silencio pesado después de esas palabras. Patricia le dio espacio para recomponerse. Finalmente preguntó, ¿algo más que quieras agregar? Solo esto, dijo Emiliano, mirando nuevamente a la cámara. A cualquiera que esté viendo esto y que se identifique con mi historia, que haya sido excluido por su propia familia, que sienta que no encaja, que carga con la culpa de algo que no es su culpa. Tu dolor es válido. Tu experiencia es real. No estás loco y mereces amor incondicional. Si tu familia no puede darte eso, está bien construir tu propia familia con gente que te elija todos los días. Tu valor no depende de quién te reclama. Patricia sonrió tristemente. Creo que eso es un buen lugar para terminar. Gracias, Emiliano, por tu valentía al compartir esto. Las cámaras se apagaron. La luz roja se extinguió. Y Emiliano se derrumbó hacia adelante, agotado emocional y físicamente. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Había contado su verdad. Ya no había vuelta atrás. La entrevista se editó durante la semana siguiente. Patricia trabajó meticulosamente para asegurarse de que todo fuera preciso, verificable y presentado de manera que minimizara las acusaciones de sensacionalismo. Llamó a Emiliano varias veces para verificar detalles, para asegurarse de que estaba cómodo con cómo ciertas cosas estaban presentadas. Decidieron titular el video simplemente Emiliano Aguilar, la verdad detrás del silencio. Nada clickbait, nada exagerado, solo una descripción directa de lo que era. La noche antes de que se programara la publicación, Patricia llamó a Emiliano una última vez. Última oportunidad para echarte para atrás. Una vez que esto salga, no hay manera de retractarlo. Emiliano, acostado en su cama mirando el techo de su departamento, respondió sin hesitación. Públicalo. ¿Seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. El video se publicó un viernes a las 3 de la tarde, hora del Pacífico. Patricia lo subió a YouTube, lo promovió en su Instagram y Twitter, lo compartió en grupos de Facebook de comunidad latina. No tenía el alcance de medios masivos como Univision, pero tenía suficiente seguimiento fiel como para que empezara a circular inmediatamente. En la primera hora, tuvo 5.000 vistas. Para las 3 horas, 50.000. Para la medianoche, había cruzado el 1.000.000. Y para el sábado por la mañana, toda la comunidad latina en redes sociales estaba hablando de ello. Los comentarios más crueles sugerían que Emiliano era drogadicto, que su arresto de hace años probaba que era irresponsable, que probablemente había hecho cosas terribles que justificaban su exclusión, pero que estaba omitiendo. Gente que no lo conocía dictaminando sobre su carácter con una seguridad que solo puede venir de la ignorancia. Emiliano leyó algunos de esos comentarios y tuvo que cerrar las redes sociales. Su terapeuta lo había advertido sobre esto, le había dicho que no mirara, que no se torturara leyendo las opiniones de extraños. Pero era imposible resistir completamente la tentación. David, su amigo cercano, vino a quedarse con él ese fin de semana. No hablaron mucho. David simplemente estuvo ahí, una presencia solidaria, asegurándose de que Emiliano comiera, de que no se quedara atrapado en un ciclo de leer comentarios hirientes hasta destruirse mentalmente. Durante las primeras 48 horas, la familia Aguilar guardó silencio total. No hubo declaraciones oficiales. No hubo respuestas en redes sociales. Solo silencio, que en sí mismo decía mucho. Si las acusaciones de Emiliano fueran completamente falsas, uno pensaría que negarían inmediatamente. Pero no había negaciones. Solo silencio calculado mientras probablemente consultaban con abogados y publicistas sobre la mejor manera de manejar la crisis. Leonardo no publicó nada públicamente, pero según fuentes cercanas a la familia que empezaron a hablar con periodistas bajo anonimato, estaba profundamente afectado por el video. Aparentemente había confrontado a su padre preguntando si era verdad. La respuesta de Pepe, según estos reportes, había sido defensiva y evasiva. Pepe mismo no hizo declaración pública por una semana completa. Canceló varias entrevistas programadas. Su equipo decía que estaba manejando asuntos familiares privados. Cuando finalmente habló, fue en una entrevista con un periodista amigo que sabía que no haría preguntas demasiado difíciles. En esa entrevista,
Pepe se veía visiblemente incómodo. Cuando le preguntaron sobre la situación con Emiliano, respondió: «Mira, las familias son complicadas. Cualquier persona con hijos de diferentes matrimonios te puede decir que no es fácil. He cometido errores como padre, como los cometemos todos, pero siempre he amado a mis hijos, todos mis hijos. Las situaciones se malinterpretan, las emociones complican las cosas. Prefiero no discutir detalles familiares íntimos en medios. Solo diré que mi puerta siempre ha estado abierta». El entrevistador, en un momento de periodismo real, presionó: «¿Entonces estás diciendo que las afirmaciones de Emiliano sobre exclusión son malentendidos?». Pepe se había removido incómodo en su silla. «Estoy diciendo que cada persona tiene su propia perspectiva sobre eventos compartidos. Su verdad es su verdad, pero también hay contexto que él no comparte, circunstancias que complican la narrativa simple que presenta». «¿Qué contexto?». «Eso es privado. Asuntos de familia». Era una respuesta que no respondía a nada. Y la gente lo notó. Los comentarios en el video de esa entrevista eran devastadores para Pepe. Si Emiliano estuviera mintiendo, dirías: «Eso es falso». No dirías: «Es complicado. Mi puerta siempre ha estado abierta». Es mentira, y lo sabemos. Emiliano tiene pruebas. Hasta Pepe se ve culpable aquí. Contexto que no comparte. O sea que admite que lo excluyeron, pero dice que había razones. La narrativa en medios comenzó a cambiar. Inicialmente muchos periodistas habían sido cautelosos, no queriendo atacar a la familia Aguilar que era tan querida. Pero ahora, viendo las respuestas evasivas, viendo que nadie negaba directamente las acusaciones específicas de Emiliano, comenzaban a investigar más profundamente. Periodistas independientes empezaron a contactar a gente que había estado alrededor de la familia Aguilar durante años. Y aunque nadie quería ir en récord, todos confirmaban elementos de la historia de Emiliano. Un primo habló anónimamente sobre cómo Marcela había sido muy clara sobre no querer a Emiliano en eventos porque complicaba la dinámica familiar. Un ex empleado del rancho recordó ver a Emiliano de niño siendo ignorado mientras Ángela y Leonardo recibían toda la atención. Un músico que había trabajado con Pepe mencionó escuchar conversaciones sobre mantener a Emiliano a distancia después de su arresto. Cada testimonio anónimo era otra pieza del rompecabezas que confirmaba: Emiliano no estaba mintiendo. La exclusión había sido real, sistemática y deliberada. 2 semanas después de la publicación del video, algo inesperado sucedió. Leonardo rompió su silencio, pero no públicamente. Le mandó un mensaje directo a Emiliano en Instagram. El mensaje decía simplemente: «¿Podemos hablar?». Emiliano miró ese mensaje durante horas antes de responder. Parte de él quería ignorarlo, protegerse de más decepción potencial. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba a Leonardo como un niño pequeño jugando con carritos de juguete en el rancho, necesitaba saber qué quería decir. Respondió: «Seguro. ¿Cuándo?». Se encontraron 2 días después en un café discreto en el Valle de San Fernando, lejos de lugares donde pudieran ser reconocidos. Leonardo llegó con gorra de béisbol y lentes oscuros, claramente no queriendo ser identificado. Emiliano ya estaba ahí, en una mesa del fondo, nervioso de maneras que no había anticipado. Se sentaron uno frente al otro, hermanos que eran prácticamente extraños. Los primeros minutos fueron incómodos. Ninguno de los dos seguro de cómo comenzar esta conversación. No resolvió todo. No borró años de daño. Pero era algo. Era un puente pequeño pero real sobre un cañón que había parecido imposible de cruzar. Antes de separarse, Leonardo dijo: «No puedo prometer que esto va a cambiar todo. No puedo prometer que papá o Ángela van a admitir lo que hicieron. Pero te prometo esto. Voy a mantener contacto. De verdad. Y algún día, cuando tenga mis propios hijos, me voy a asegurar de que sepan sobre su tío Emiliano. Que tú existas en mi historia familiar». Emiliano asintió, demasiado emocionado para hablar. Se abrazaron en el estacionamiento del café. Un abrazo torpe pero genuino entre hermanos que apenas se conocían, pero que compartían sangre. Y ahora, por primera vez, algo de honestidad. Los meses que siguieron a la publicación del video fueron una montaña rusa emocional, que Emiliano nunca podría haber anticipado completamente, incluso con toda su preparación. Había sabido intelectualmente que habría consecuencias, que su vida cambiaría, que nada volvería a ser como antes. Pero saber algo en teoría es muy diferente a vivirlo en la práctica,
sentirlo en tu piel todos los días. El video eventualmente alcanzó más de 10 millones de vistas. Fue cubierto no solo por medios de entretenimiento latino, sino por medios mainstream en Estados Unidos que vieron en la historia algo más grande que solo chisme de celebridades. Era una historia sobre familia, sobre trauma intergeneracional, sobre el precio del éxito, sobre las mentiras que las familias perfectas cuentan para mantener sus imágenes. NPR hizo un segmento sobre ello en su programa sobre cultura latina. The New York Times publicó un artículo largo titulado El hijo invisible de la dinastía del mariachi, cuando el éxito familiar excluye. Incluso programas de televisión diurnos como The View discutieron el caso, debatiendo si Emiliano había hecho lo correcto al hacer público algo tan privado. La mayoría de la cobertura mainstream fue sorprendentemente solidaria con Emiliano. Periodistas que no tenían conexión personal con la familia Aguilar podían ver la situación más objetivamente. Reconocían los patrones de exclusión familiar, especialmente en familias mixtas, donde hay favoritismo hacia los hijos del nuevo matrimonio. Validaban el dolor de Emiliano de maneras que la comunidad latina, más atrapada en valores tradicionales sobre lealtad familiar, a veces luchaba por hacer. Pero esa validación venía con un precio. Emiliano se convirtió en una figura pública de manera que nunca había querido. Su vida privada ya no era privada. Fotógrafos de paparazzi lo esperaban afuera de su departamento. Programas de televisión le ofrecían sumas absurdas de dinero para entrevistas exclusivas. Tabloides publicaban artículos especulativos sobre su vida personal, su vida amorosa, su salud mental, la mayoría completamente inventados. Tuvo que contratar un abogado para manejar todas las solicitudes de medios y para protegerse de acusaciones potenciales de difamación que temía que la familia Aguilar pudiera lanzar, aunque eventualmente nunca lo hicieron, probablemente porque sabían que un juicio requeriría que presentaran evidencia que solo confirmaría la versión de Emiliano. Su trabajo en la empresa de tecnología se volvió complicado. Aunque sus jefes fueron comprensivos, la atención constante era una distracción. Compañeros de trabajo que antes lo trataban normalmente, ahora caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor, sin saber qué decir. Algunos expresaban apoyo. Otros claramente pensaban que había cometido un error al airear problemas familiares tan públicamente. La dinámica había cambiado irrevocablemente. Eventualmente, 3 meses después de que el video saliera, Emiliano tomó la decisión de renunciar a su trabajo y enfocarse en algo completamente diferente. Tenía ahorros suficientes para darse un respiro, para reorganizar su vida, para descubrir qué quería hacer ahora que todo había cambiado. Su relación con la terapia había evolucionado también. Ya no solo era cliente, sino que había comenzado entrenamiento para convertirse en consejero de trauma certificado. No para reemplazar a los profesionales con licencia, sino para poder ofrecer apoyo de pares. Ese tipo de conexión que solo puede venir de alguien que ha vivido experiencias similares. Y había escrito un libro. El hijo invisible, sanando del rechazo familiar, se publicó 2 años y medio después del video viral. No era un libro de venganza o chisme, era parte memoir, parte guía de autoayuda, compartiendo su historia junto con herramientas prácticas para personas navegando sus propias situaciones de exclusión familiar. El libro se convirtió en bestseller del New York Times, no porque la gente quisiera chisme sobre los Aguilar, sino porque tocaba algo universal. Casi todos conocen a alguien que ha sido rechazado por su familia, o lo han experimentado ellos mismos. El libro llenaba un vacío en la literatura sobre familia que tendía a asumir que todas las familias eran reparables, que el amor familiar siempre ganaba, que la reconciliación era siempre posible y deseable. Emiliano ofrecía una perspectiva diferente, que a veces el amor propio requiere distancia, que está bien dejar ir a familia tóxica, que puedes construir una vida hermosa sin la aprobación de las personas que te trajeron al mundo, que familia elegida puede ser tan válida, si no más, que familia biológica. Las reseñas fueron overwhelmingly positivas. Terapeutas lo recomendaban a clientes. Grupos de apoyo lo usaban como texto de estudio. Profesores de psicología lo asignaban en clases sobre familia y trauma. Se tradujo a español, portugués, francés, y con cada copia vendida, con cada persona que le decía que el libro había cambiado su vida, Emiliano sentía que su decisión de romper el silencio había valido la pena. No había sido fácil, no había sido sin costo, pero había sido necesario, y había transformado su dolor
en algo que ayudaba a otros. Esa noche, rodeado de las personas que había elegido y que lo habían elegido de vuelta, Emiliano sopló las velas de su pastel de cumpleaños. Leonardo lideró un canto de las mañanitas, desafinado, pero entusiasta. Sara tomó fotos. Tía Esperanza contó historias embarazosas de cuando era niño. Amigos brindaron con vino barato y amor genuino. No era una celebración al estilo Aguilar. No había mariachis, ni trajes de charro, ni cientos de invitados. No había performance para cámaras, ni imagen cuidadosamente curada para Instagram. Era real. Era honesto. Era imperfecto y hermoso precisamente por eso. Y mientras miraba alrededor de la mesa a las caras de las personas que genuinamente se preocupaban por él, Emiliano entendió algo fundamental. Había ganado. No de la manera que pensó que ganaría. No recuperando a su familia original. No consiguiendo la disculpa pública que quizás merecía, sino ganando algo más importante: su voz, su verdad, su paz, su habilidad de amarse a sí mismo sin depender de la validación de gente que nunca se la daría. Había roto el pacto de silencio familiar, y en el proceso se había liberado. Los Aguilar podían tener su dinastía, sus premios, su imagen perfecta. Emiliano tenía algo que ninguna cantidad de éxito podía comprar: autenticidad, la habilidad de dormir en paz sabiendo que vivía en su verdad, la libertad de ser completamente él mismo sin disculparse. Y al final, eso valía más que cualquier apellido, valía más que cualquier legado, valía más que todo. Porque Emiliano Aguilar había aprendido la lección más importante que cualquiera puede aprender: que tu vida comienza realmente cuando dejas de vivir para las expectativas de otros y empiezas a vivir para ti mismo. Y su vida, finalmente, verdaderamente, había comenzado.